Bueno, cuando quieras, Federico, ya puedes empezar tu Bueno, clase. ¿están? ¿Puedo ir arrancando? ¿Habrá algún dedito para arriba o algo parecido? Lo arranco nada más. Ya son casi 5. ¿Sí? ¿Andiamo? Bueno, bueno, ahí me pone Luciana, hola, sí empecé. Bueno, había hecho algún comentario con respecto a la reunión del otro día, la parte práctica de la primera semana, que me gustó mucho. La verdad que, bueno, mucho interés, muchas ganas de aprender, eso está muy bueno desde el punto de vista de los profes, que tengan muchas preguntas, muchas inquietudes. Bueno, la verdad que una mano grande también con Carlos, lo conocieron a colega de INTA, fuimos compañeros de la facultad ya hace más de 20 años, así que bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Y bueno, como para contarles cómo es la secuencia de la parte teórica, así ya vamos sabiendo que va a venir para la parte de adelante. Hoy la intención mía es enseñarles cuáles son las formas de conducir un árbol frutal, ¿sí? Y las distintas alternativas que hay. Y ya a partir de las semanas que vienen, ya vamos a empezar a introducirnos en lo que es poda netamente directamente de cada frutal, ¿sí? Lo vamos a hacer por cada especie. Los que les comentaba el otro día, que eh, Carlos va a ser perdón, no Carlos, me confundo porque es el hermano de Juan. Juan va a dar la parte de cereza, o la compartiremos. Y bueno, yo creo que yo creo que no, la semana que viene vamos a empezar con poda de pepita. En el caso mío, esa la voy a dar yo. Así que ya vamos a hacer la parte teórica y la semana que viene haremos el próximo viernes, haremos ya la parte práctica también en el centro de formación, ahí en la chacra que estuvimos el otro día. Eh, para tener una idea de cómo manejar un árbol frutal, bueno, la intención de esta clase es contar de qué forma se puede conducir un árbol o formar un árbol, digamos, como siempre pensando que lo que uno busca es una producción de fruta, ¿sí? Producción de fruta de calidad, producción de fruta de color en las variedades que tienen color, producción de frutas dulces con respecto al tema de lo que hablábamos el otro día de los azúcares que tienen presentes los frutos, todo muy ligado a lo que es la distribución de la luz de la planta, ¿sí? Una cosa es tener un árbol en un parque, otra cosa es tener un cuadro frutal. Dentro del cuadro frutal yo tengo un montón de individuos, tengo un montón de plantas y bueno, ese montón de plantas tengo que lograr que me dé la mejor condición productiva. Y si yo tuviera que hacer un planteo de un nuevo bloque, bueno, tengo que conocer las distintas alternativas de qué forma yo puedo formar una planta, de qué forma puedo plantar, a qué distancia puedo plantar, si le pongo postes, si no le pongo postes, si lo hago con 4 brazos, si lo hago con un eje central. Entonces, la propuesta de hoy es mostrarles las distintas alternativas, inclusive en una evolución en el tiempo, desde distintas formas de conducción históricas acá en el valle, que ustedes seguramente les serán familiares, y todo lo que estamos haciendo ya en plantaciones nuevas. Así que bueno, va a ser interesante. La intención es después darnos un tiempo para preguntas si surgen, y si no, bueno, lo que quede pendiente lo, lo veremos el viernes próximo allá en la chacra. Bueno, dentro de los sistemas de conducción de frutales, yo los dividí en dos. Uno es un sistema de volumen, ¿sí? Por eso lo pongo 3D, una planta globosa, la que vimos el otro día en la de Carozo, típico de vaso, ¿sí? Es una planta que tiene un desarrollo no solamente en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, es en volumen, ¿sí? Y después las formas planas, que también vimos el otro día algunas espalderas de pera y manzana, que estaban de forma plana, que yo las llamo
en 2D, porque están exclusivamente en 2 dimensiones. Vamos a ver las dos, vamos a ver cómo fue la evolución de cada una de ellas. Y después, una segunda clasificación es si son sistemas libres, que significa que no necesitan soporte, no necesitan postes, alambres y sistemas apoyados. Bueno, dentro de esas clasificaciones vamos a empezar a referirnos a la primera. Vamos a empezar por las más viejas, o las que se han usado, o las que todavía se siguen usando, que son las 3D. Entonces, si vamos a la primera, bueno, a ver que voy a poner una tía si voy viendo las fotos y minimizar esto. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Esto es una evolución de lo que ha sido las plantaciones. Fíjense, de izquierda a derecha es una forma de cómo se conducía una planta. Se plantaba a una distancia de 6 por 4, 6 por 5, una planta globosa, una planta de muchos brazos. De esa primer planta que se llamaba vaso, ¿sí? De 5 ramas, se fue evolucionando y son de las estructuras 3D porque son desarrolladas en volumen, ¿no? Pasamos a plantas ya de menor porte, y esas plantas de menor porte fueron vasitos un poco más reducidos en tamaño, más plantados más densamente, pero en vez de la evolución de los 5 brazos, ya a 4 brazos, hasta que fuimos evolucionando por una cuestión de un montón de condiciones que ahora vamos a ver en un desarrollo particular, a evoluciones de sistemas más planos, que los llamo yo en 2 dimensiones. También se conocen como espalderas. Ahora vamos a ver en detalle cómo se forman y cómo son cada uno de ellos. Pero bueno, en general Ese conducidos chico, por ejes, todo ¿sí? está Y10. ¿Perdón? Conducidos en un eje o 2 ejes, pero vemos que la planta se dirige bien en forma vertical. Después vamos a ver las distintas alternativas, ¿sí? Distinto a la formación de vaso, que teníamos cuatro brazos. Bueno, nos fuimos a estructuras mucho más lineales, con distancias de plantación mucho más cortas. Fíjense que en el primer caso la evolución fue prácticamente plantas a 1 metro, y después las siguientes evoluciones fueron a plantas inclusive a menor distancia. Hemos plantado y estamos plantando plantas a 80 centímetros y 60 centímetros en algunos de los casos también, ¿sí? La verdad que la evolución de los sistemas, pensando en siempre mejorar la cantidad de fruta, la calidad de fruta, y también lograr que la planta produzca antes, ¿no? O sea, uno hace una inversión, planta 1 hectárea, quiere que tratar de recuperar esa inversión lo antes posible. Entonces, una de las alternativas que empezaron a manejar es cambiar la cantidad de plantas por hectárea, ¿sí? Bajar la cantidad de fruta por planta con más cantidad de plantas por hectárea, y eso inicialmente se logró hacer y se logró incrementar mucho los kilos por hectárea que se logran con mayor cantidad de árboles. Pero no todo es color de rosa, sino que empezamos a poner más cantidad de plantas y empezamos a tener problemas. Empezamos a tener muchas veces solapamiento de plantas, porque la planta tiene su porte. Si la poníamos más cerca, después teníamos intercepción de las ramas. Así que bueno, fuimos evolucionando con varias cosas como para que después se los vaya mencionando más adelante, pero les quería mostrar en los siguientes, o sea, en los siguientes slides, cómo fueron evolucionando todos los sistemas de conducción. Vamos a ir al primero. Fíjense lo que les mencionaba, el tema de la distribución de la luz. Originalmente eran plantas grandes, más globosas. Acuérdense que la luz está muy ligada a la fotosíntesis. La fotosíntesis es la parte fundamental de un vegetal. O sea, con ellos sintetizan y forman su propio alimento. Y las plantas grandes eran muy grandes en porte, pero tenía un inconveniente. En toda la parte baja de la planta, o sea, con el tiempo se iba perdiendo producción. Y con una evolución a lo largo del tiempo, los kilos por hectárea no se iban manteniendo. Así que lo que comenzamos a hacer es empezar a utilizar o a tratar de hacer plantas de menor porte, hasta ir a estructuras que sean en 2 dimensiones, o sea, en plano, y que en ese punto lográbamos las mejores calidades de fruta.
En ese gráfico lo que le quiere demostrar es tan buenas las opciones de plantas de varios brazos, pero en un periodo de tiempo, a medida que la planta va creciendo, se generan esos sombreamientos y una pérdida en la producción. Vamos a ver el primer sistema, que es el que todos conocen como 4 brazos o 5 ejes, digamos, con lo que vimos el otro día en las plantas de durazneros. No sé si recuerdan. Ceci, la próxima. Esa es la estructura la primera estructura que tenemos, ¿sí? La estructura de vaso. ¿Cómo formamos una planta? En realidad es una planta que viene de vivero en un eje. Podamos sobre yemas vegetativas, ¿sí? Ahora ya vamos a empezar a hablar de, de cosas que fuimos aprendiendo el viernes pasado. Podamos sobre yemas vegetativas. Y si recuerdan, la primera yema brota más fuerte y las segunda, tercera y cuarta yema también brotan. Bueno, a partir de ahí yo genero brazos. En general son 4 o 5 brazos. Estamos hablando de una planta que termina teniendo un porte de 5 metros de altura, en las cuales, si ustedes recuerdan, en cada una de las ramas todavía hay cargadores secundarios. O sea, y en esos cargadores secundarios son donde voy a tener la fruta. Estos sistemas son de una distancia de plantación que oscila entre 3 y 6 metros entre planta y de 5 a 7 metros entre línea. Estamos hablando de densidades de planta de alrededor de 500 plantas por hectárea. ¿Por qué? Porque si tengo un sistema que crece en volumen y en altura, no puedo poner más cantidad de plantas porque pasa lo que estábamos mencionando en el anterior slide. Se sombrea toda la parte baja de la planta y a lo largo de supongamos los primeros años no es tan grave, pero a partir del quinto, sexto, séptimo año empezamos a decrecer en producción y en calidad, obviamente. ¿Sí? Las plantas, como mencioné, son de 5 a 6 metros de altura, para lo cual necesitábamos escaleras, sistemas, o sea, necesitamos ya algún sistema que nos lleve a la parte alta como para operar dentro de la planta, ya sea para podar, para ralear o para las distintas intervenciones. Es un sistema que dentro de sus ventajas no lleva apoyo. Las 4 ramas o las 5 ramas que se forman equilibran la planta porque es una planta globosa, ¿sí? Estamos hablando de las 3 dimensiones. Entonces, no necesita ningún soporte. Sí, en algunos casos atamos las ramas como para que con la producción no se abran. A veces se le pone digamos, algún soporte para que las ramas se sigan manteniendo de forma erecta y que con el peso de la fruta no se terminen de abrir. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en detalle cuando veamos el sistema. Ese sistema tiene ventajas y desventajas. No sé si la próxima. ¿Sí? Ese es el sistema de formación. Si ustedes recuerdan, y ya los que estuvieron el año pasado también se van a acordar, bueno, yo parto de una planta que es un eje netamente vegetativo, sin yemas florales. Despunto ese eje más o menos a 50, 60 centímetros de altura y a partir de ese despunte comienzo a formar las distintas ramas, ¿sí? Normalmente son 4 ramas o 5 ramas, de acuerdo a lo que evolucione de cada planta. Hay plantas que se pueden formar 5 ramas y tienen buen vigor. Hay plantas que se le terminan formando 4 ramas. Obviamente, si la planta no tiene un suficiente vigor, no le puedo dejar muchas ramas porque no van a desarrollar bien. Y a partir de esas 4 ramas comienzo a formar cargadores secundarios y en algunos casos terciarios, que van a ser los que finalmente son los que cargan la fruta. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? Si yo tengo que podar la planta, formar las 4 ramas, esperar a tener ramas secundarias y esperar a tener ramas terciarias en un caso para producción, bueno, el problema de este sistema, y ya lo vimos acá en el Valle hace un montón de años atrás, es la cantidad de años que tengo que esperar para lograr producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que esperar mínimo de a 4 a 5 años recién para empezar a ver algo de fruta. Puede ser que se anticipe alguna fruta de carozo, que veíamos el otro día que el duraznero da fruta sobre la madera del año, ¿sí? No sé si recuerdan que había ya yemas florales en la madera del año.
Y en el caso de una manzana, una pera, que da fruta sobre tercer, madera de 3 años y en algunos casos 2, 3 y hasta 4 años, y bueno, normalmente teníamos un periodo improductivo de no menos de 5 a 6 años. Bueno, en esa condición de prolongación digamos, de la entrada en producción, pensemos que habíamos hecho el gasto de la plantación, habíamos hecho la inversión, pusimos la planta y todavía tenemos que esperar 4 o 5 años para empezar a recuperar parte de la inversión o empezar a ver la fruta. En esas condiciones, bueno, se empezó a ver, evidentemente hace tiempo atrás, o había menos cantidad de plantas, o la gente tenía más tiempo, o probablemente la rentabilidad era distinta. Bueno, era el sistema más elegido en el Valle en los años 40 al 70. A partir de ese momento, bueno, hice una esquemita para que les quede en ventajas y desventajas. Pasar a la que sigue. En el caso de lo que hablábamos, ¿sí? El sistema de vaso, de 4 o 5 ramas. ¿Cuál era la ventaja? Menor costo de plantación por hectárea. ¿Por qué? Porque poníamos 500 plantas, 400, ¿sí? Esperábamos a que después se complete, digamos, ese espacio. A veces tardábamos 10 años. No había tanto apuro, evidentemente, en ese momento. Era más barato porque en realidad todos los sistemas nuevos implican mayor cantidad de plantas o implican tener apoyo. En este caso es barato porque no necesita apoyo, la planta se sujeta por sí sola. ¿Se puede manejar el vigor? Sí, se puede manejar el vigor. ¿Por qué? Porque, digamos, la fuerza de la planta la divido en 4 o 5 ejes. Entonces, no tengo una planta que sea demasiado complicado para manejar, no es una planta vigorosa. Sí, en el caso de las desventajas, no tiene la precocidad. Tardo 4, 5 y más años para tener producción. Acuérdense que la producción, inclusive con el tiempo decae, por el tema de lo que hablábamos de la sombra. Lo que hablamos de mecanizar tareas, usar plataformas de poda, usar algunas otras herramientas que se utilizan hoy actualmente, como sierras de abajo, es muy difícil de implementar porque es una planta globosa. En realidad, eh, cuando tengo que hacer un trabajo en la planta, con una escalera la tengo que rodear. Entonces, no tenía forma de mecanizarlo. Sí, lo vamos a ver en todos los esquemas de planos, sí vamos a poder, porque podemos ingresar con herramientas digamos, a fila a fila. Y bueno, lo que mencionábamos de la mala distribución de las luces, de la luz en las partes bajas, que nos terminaban redundando en fruta, en algunos casos de menor color, menor cantidad de azúcares o sólidos solubles, y condiciones de calidades no tan buenas digamos, de la fruta. ¿Sigamos? Ceci. Ahí está. Bueno, ahí está. Sistemas en línea. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la variante de lo que eran los sistemas tridimensionales? Y la evolución de esto son los sistemas lineales. Sistemas en espaldera, sistemas en fila, no sé cómo se los ha llamado de distintas formas. La primera evolución y lo primero que se implementó en la zona es el sistema lineal que se llama palmeta o espaldera. Acá se le denominó espaldera, el nombre real es palmeta. En vez de conducir la planta en 4 o 5 ejes, fíjense que igualmente le generamos el despunte, ahí se ve bien claro lo que mencionábamos, se genera el despunte en el eje, en el B, en la del medio, sí, ahí está. Genero el despunte un poquito más arriba. Ahí se genera el despunte, esa es la evolución del segundo año, ¿sí? La evolución del segundo año es el desarrollo fundamentalmente de las 3 primeras yemas. Como la voy a conducir en un solo eje y en plano, sigo manteniendo digamos, la rama principal como eje, ¿sí? Fíjense que la rama principal la mantengo como eje y las primeras ramas importantes las ato al alambre, ¿sí? Se llama ortopedia en el caso de modificación de los ángulos y las manejo más o menos a razón de 45 grados a 60 grados. En ese caso es
bien 45 grados, ¿sí? Es la mitad de 90 grados. Y voy completando los espacios con aperturas de ramas. Es un sistema que se utilizó mucho y todavía hay muchas plantaciones, de hecho después vamos a ver fotos, hay muchas plantaciones en producción en la actualidad que siguen dando muy buena calidad de fruta. Era un sistema lineal que se utilizaba más o menos, se colocaba una planta entre una planta y otra alrededor de 4 metros. Acuérdense que el primer sistema se ponían entre planta y planta, se ponían a 6 metros aproximadamente. Esto ya se bajó a 4 metros, en algunos casos hasta 3 metros. Estábamos hablando ya de 600 hasta casi 1800, 800 plantas por hectárea. Hablando siempre que entre fila manejamos 4 metros, que es una distancia bastante óptima para el pasaje de las maquinarias, ¿sí? Que las maquinarias en general tienen un ancho que es óptimo para trabajar cerca de los 4 metros, ¿sí? Me refiero entre fila y fila. Y entre planta estábamos hablando que 3 metros, en los casos más osados, en ese momento eran 2 metros y medio, pero a medida que la planta iba evolucionando y iba creciendo en altura, seguía emitiendo y manejando ramas, ¿sí? De las ramas laterales calculábamos más o menos entre 3 y 4 por planta. Esas ramas crecían para ocupar el lugar, ¿sí? Que estábamos hablando que era alrededor de 4 metros. Y bueno, y ese sistema, digamos, sigue estando vigente, la calidad de fruta es muy buena, eh, pero bueno, también tenía un inconveniente de que con esa cantidad de plantas no teníamos las producciones, o sea, si bajamos de los 10 años que pensábamos de una producción en un vaso a ya estábamos en 7 años, 6, 7 años. Entonces, toda esa precocidad que no teníamos con el sistema de 4 o 5 brazos, lo empezamos a tener con este sistema. La que sigue, Ceci. Ese es un poco la descripción, digamos, el sistema más usado en la zona. Es un eje con ramas secundarias importantes. ¿Por qué son importantes? Porque yo tenía 4 metros entre plantas, tenía que desarrollar la rama mínimamente 2 metros, ¿sí? Para poder cubrir ese espacio improductivo que me quedaba entre planta y planta. Lo que les mencionaba es que requería mano de obra para hacer la ortopedia de ramas, ¿sí? Las ramas, como ustedes ven en el esquema B, una vez que yo despunto el eje, van hacia arriba, entonces yo tengo que modificar ese ángulo para cubrir ese espacio. Ustedes se acuerdan que las ramas que yo modificaba en cuanto al ángulo también se anticipaban productivamente, así que si ustedes recuerdan la diferencia entre una rama vigorosa hacia arriba, que tenía yemas vegetativas, versus la que era lindilla, que estaba más abierta, se fructificaba antes. Entonces, bueno, justamente al pasar de este sistema de 3D a un sistema o sea, de 3 dimensiones, a un sistema de 2 dimensiones, encima poder manejar un poco los ángulos de las plantas, finalmente logramos lo que buscábamos. Buscábamos anticipar producción. Estamos hablando de que una pera puede llegar a producir alrededor del séptimo año, una manzana un poquito antes, un carozo un poco antes también. Después iremos en detalle cuando abordemos cada especie frutal, cuál es el sistema que más vemos o qué condición más vemos. Vamos a ver las ventajas y desventajas. Bueno, no, perdón, las ventajas y desventajas ya las mencioné, perdón. Seguimos con cómo evolucionó el sistema lineal número 2, ¿sí? Eje central de alta densidad o muro frutal. ¿Qué vimos? Vimos que si yo tengo muchos ejes, si yo logro tener muchos ejes y produzco la fruta mucho más cercana al tronco y las plantas o sea, no necesito bajarle ramas, anticipo mucho la producción. Fíjense que la misma planta que manejamos en la palmeta, en vez de incentivar mucho el crecimiento de las ramas que iban hacia los costados, ¿sí? Que hablábamos de los 45 grados, manejamos ramas con podas
muchas veces no durante el invierno, sino en otros momentos del año, manejamos cargadores mucho más cortos, pero manejando ya, digamos, una cantidad de plantas por encima de las 1500 por hectárea. ¿Sí? Estamos hablando de 4 metros o 3 metros entre fila a plantas que ya van a estar por debajo del metro y medio. Es un sistema muy fácil de trabajar, es un sistema que se poda, pero no hay que ortopediarlo, sino que lo único que hay que atar es el eje. Si ustedes ven, el crecimiento más importante es el eje, únicamente atando los ejes, ya la planta se sujeta muy bien, no necesitamos abrir las ramas como estábamos haciendo con el sistema de ortopedia que veíamos en lo que era la palmeta. Y este sistema, también llamado muro frutal, por la condición de que hay una planta y un eje al lado del otro, fue digamos, el más usado por muchísimos años y sigue siendo el más usado en Europa. Acá se ha implementado en muchas especies, sobre todo en manzanas. En manzanas ha tenido un éxito muy grande. En perales después mencionaremos cuál es el problema, pero bueno, todo lo que es manzana y algunas variedades como las manzanas rojas que conocemos, tipo Red Delicious, y otras parecidas a la Red Delicious, bueno, tuvieron un éxito muy grande con producciones muy elevadas, seguimos teniendo producciones muy elevadas, estamos hablando de arriba de los 50.000 kilos por hectárea y fruta de excelente calidad. Bueno, esto es, les diría que es el sistema inclusive más recomendado en la zona, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Estábamos hablando de la ventaja fundamental es precocidad, calidad, kilos por hectárea. Pasamos esa es un poquito la descripción, ¿sí? Plantas de más o menos entre 1500, un poquito más, una más atrás. Ese es un poquito el resumen de los que le estabas mencionando. Entre 1500 y 2500 plantas por hectárea, plantas que se plantan a 80 centímetros o un metro, ¿no? Estamos hablando de mucha cantidad de plantas por hectárea, no se utilizan las ramas secundarias y, bueno, obviamente se necesitan plantas reducidas en vigor. Si yo tengo una planta con exceso de vigor y la pongo a 80 centímetros, si no controlo ese vigor de alguna forma, voy a tener, digamos, mucha intercepción de ramas. Así que, bueno, después mencionaremos cómo fuimos solucionando esos problemas. Vamos a las ventajas y desventajas. Uno más, hay. Las ventajas, estamos hablando, lo que fundamentalmente se logra es mucha precocidad, se ocupan muy rápido los espacios, las producciones son altas, se puede mecanizar la poda, después les voy a mostrar inclusive cuando nos mencionemos en poda, hay muchas máquinas que usan sistema de sierras, sierras circulares que van, o sea, que son muy fáciles de utilizar y muchas veces te solucionan un problema de poda en momentos en que o sea, no se puede acceder con gente. Así que bueno, hay muchas alternativas y bueno, es una realidad que eso se está empezando a hacer en el valle. Se utilizan también plantas de menor vigor, lo que les mencionaba. Eh, Les diría que bueno, es una condición para este sistema. Si tengo plantas demasiado vigorosas se me complica. Lo que les mencionaba del mayor costo de plantación, hoy estamos hablando de una planta de aproximadamente debe estar alrededor de 2.000 pesos. Si ponemos 2.500 plantas, fíjense la cantidad de plata que estamos poniendo en una hectárea, ¿no? Bueno, el costo de implantación, hay que tener la plata para poder armar esa hectárea, tenemos que poner los postes, tenemos que poner los alambres, para hacer todo el sistema de sujeción. Lo que por ahí me olvidé de mencionarles, cuando yo hago sistemas lineales en situaciones de viento como en la zona, esos sistemas lineales cuando cubren el espacio muchas veces necesitan el soporte. O sea, ¿por qué? Porque el viento hace que la planta se tienda a doblar hacia el lado, obviamente en este caso hacia el este, los vientos predominantes son del oeste, entonces sí o sí necesitamos colocar postes y alambres, una de las razones por las cuales también usamos alamedas en la zona es esa, también reducir los vientos primaverales, sobre todo los vientos primaverales, que como es una estructura muy lineal, bueno, todo lo que es el viento va alterando mucho
digamos, su verticalidad. Entonces, bueno, justamente por eso es el requerimiento de los postes y alambre como soporte, no solamente por el tema de la fruta. Y piensen que si en algún momento tienen 10 kilos de fruta sumado a la cantidad de plantas, estamos hablando de que es una estructura que hace mucho peso. Entonces genera muchas veces caída de plantas, que es lo que no queremos, pérdida de plantas en el corto plazo. Bueno, con el tiempo y con los costos, como estuvimos analizando costo-beneficio, ya comprar semejante cantidad de plantas muchas veces era antieconómico, ¿sí? Estábamos hablando de, yo he visto, me ha tocado viajar por otros lugares, he visto 3.000 plantas por hectárea, 4.000, o sea, es un montón de plantas muy juntas, y cuando uno empieza a sacar cuentas, es tanta la inversión inicial que uno tiene que cuesta muchos años empezar a recuperar esa inversión. Entonces, eh, se empezaron a evaluar distintas alternativas. O sea, como se ponían tanta cantidad de plantas y finalmente después de un tiempo era muy difícil conducirlas en algunas circunstancias, ¿sí? Sobre todo cuando teníamos densidades por debajo de los 80 centímetros, dijimos, bueno, pero tenemos alternativas. O sea, hay alternativas de muro frutal, pero ¿por qué en vez de hacer un solo eje, empezamos a hacer plantas con más cantidad de ejes? Nos va a salir más barato la planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vamos a podar y la vamos a conducir. Seguimos la que sigue, decía, si vemos las alternativas del doble y triple eje. La misma situación que vimos en el caso de lo que es la estructura de vaso, pero piensen que esto es lineal, ¿no? Esto es composte y alambre. Hacemos una poda abajo y en vez de conducirla exclusivamente en un solo eje, le empezamos a dividir los ejes en 2 y 3. Como voy a tener doble y triple eje, ya no voy a necesitar plantar a los 80 centímetros, porque cada eje quedaría demasiado junto, entonces ya nos empezamos a ir a 1,60 m, y en algunos casos con triple eje hasta podemos llegar a pensar en 1,80 m. 2 metros lo veo un poquito lejos, ¿sí? Me refiero siempre de planta, y empezamos a manejar plantas que tenían algo más de vigor, y la empezamos a dividir en 3 ejes, nos empezó a ir bien. Tiene una pequeña desventaja que es el primer año que la tengo que podar, o sea, es una realidad, o sea, la tengo que podar, tengo que formarle el brazo, así que me pierdo un año con respecto a lo que es el sistema de muro frutal, pero evidentemente me salía mucho más barato porque pues, tenía menos plantas por hectárea y la condición de calidad y cantidad de fruta se demoraba un año más. O sea, si yo sacaba las cuentas en cuánto empezaba a recuperar la inversión versus la inversión inicial, era un sistema que está funcionando y de hecho hoy está funcionando y lo estamos usando. Es una alternativa para variedades un poco más vigorosas, lo que les mencionaba también de que si yo tengo un solo eje, y acuérdense que siempre el vigor está en la parte alta de la planta, a veces es muy difícil manejar el vigor porque yo divido, o sea, en realidad la fuerza de la planta está distribuida en un solo ápice. En el caso de dos ápices, puedo dividir el vigor en dos, y si puedo dividirlo en tres, todavía tengo un mejor control del vigor. Así que es una alternativa muy interesante para poder manejar el vigor y la calidad de fruta, ¿sí? En variedades como alguna manzana Granny Smith o alguna manzana de las rojas, que son variedades muy vigorosas, puede funcionar muy bien. En el caso de los cerezos, que son muy vigorosos, también funcionan muy bien, ya los iremos viendo, pero es una alternativa más que interesante. Bueno, lo que hablábamos es muy precoz, mucho más precoz que el sistema de vaso, no tanto que el sistema de muro frutal. Se puede mecanizar igualmente que el sistema de muro frutal porque se maneja siempre en una línea, ¿sí? La ventaja de lo que les mencionaba, que el vigor en el sistema anterior está todo concentrado en un solo eje. En el caso de acá, de este sistema, lo puedo dividir en 2 y 3. Y bueno, dentro de las desventajas, lo que les mencionaba, que no es tan precoz como el anterior sistema, pero después, como desventaja, si requiere postes de alambre, sigue siendo exactamente igual que en el caso del muro frutal.
Bueno, vamos a otras alternativas. Hay varias alternativas. Esta es una que me gusta mucho. Este sistema se llama UFO. Este es un sistema que se modifica digamos, el formato de la planta. Para que ustedes se den cuenta, la planta se dobla casi a los 90 grados. Yo compro la planta de vivero, esa planta la doblo en 90 grados, la debo atar ahí arriba sobre el alambre. Ahí Ceci está marcando cómo doblo la planta. Al doblar la planta, todos esos ápices de crecimiento que hablábamos de la dominancia apical de la planta, se comienza a dividir en distintos puntos, ¿sí? Y empezamos a generar ramas. Este es un sistema que ya lo probamos y lo estamos usando en cereza con muy buenos resultados, lo estamos usando también en manzanas rojas con también excelentes resultados. ¿Cuál es la ventaja con respecto a los otros? En realidad puedo dividir el vigor en varios ejes, entonces puedo hacer una planta mucho menos desarrollada en altura. Estamos hablando de plantas de 2,40 m hasta 3 metros. ¿Eso qué significa? Con una escalera muy baja o está pensado en algunos lugares del mundo. El otro día lo mencionaba Juan, a nivel mundial la gente no se sube a escaleras de mucho porte por una cuestión de riesgo, entonces se está pensando en sistemas mucho más pequeños en altura. En este caso ya las filas van a ir a 3 metros, ¿sí? Entre fila y fila, y plantas entre 1,5 m y 2 metros. Yo prefiero el UFO, el de la izquierda, ¿sí? El que es doblar una de las plantas y manejar, pero se los dejo como alternativa. El de la derecha, ahí tengo una poda más, ¿no? Tengo que podar, tengo que generar 2 ramas, ¿sí? El de la derecha, tengo que podar la planta, tengo que generar 2 ramas, doblar 2 ramas y recién empezar a formar los ecos. Pero bueno, ya en variedades, no sé si conocen, pero hay una variedad que se llama Red Chief, que es una variedad muy roja, de una manzana bien, bien roja tapada, una variedad que se está adaptando muy bien a esto. Y en el caso de variedades de cereza, lo mismo. Y estamos logrando de esas variedades de cereza unas plantas de un porte muy, muy controlado. No sé si alguno ha tenido cereza, pero bueno, es una planta de por sí de mucho crecimiento. No es fácil digamos, controlar el vigor. Bueno, eh, esto es un poquito lo que les mencionaba. La ventaja es la precocidad la sigue manteniendo, un sistema también de ejes, crecen muy rápido, como yo pongo plantas bastante, o sea, entre filas mucho más acotadas que en las otras condiciones y hago una planta de no más de 3 metros de altura, logro precocidad, la puedo mecanizar igualmente, pues es un sistema absolutamente lineal. Se reduce mucho el número de árboles por hectárea, estábamos hablando que de los 0,80 pasamos a 1,5 m hasta 2 metros entre plantas. Es una forma interesante que la verdad que nos está cerrando mucho el número porque la calidad de fruta es excelente. Y se puede regular el vigor, ya como estábamos mencionando, tenemos mucha más cantidad de ejes, entonces se puede, o sea, repartir el vigor y está pensado como un sistema peatonal, pensando en justamente poder manejar todo, ya sea poda, cosecha y todo, en un porcentaje muy alto o sea, caminando desde el piso. Eso sería ideal, digamos. Es lo contrario a lo que siempre tuvimos, escaleras de- para llegar a plantas a 7 metros de altura, 6 metros de altura, que la verdad que el riesgo de un operario para estar a semejante altura como era originalmente, 5 metros, 4 metros, bueno, fuimos ya las primeras, o sea, las primeras palmetas bajando a 4 metros de altura de planta y con estos sistemas ya estamos alrededor de 3 metros. Así que bueno, fíjense desde el punto de vista de la seguridad del operario cómo se fue modificando. Después vi que había una pregunta sobre Redshift, después en todo caso lo hablamos. Redshift, a ver, ¿querés que hagamos un Brexit? Sí, estoy hablando demasiado. Para hacer un poco de... ¿Cuál fue la pregunta? Si, ¿a qué altura se comienza a doblar las plantas con el sistema multieje?
En realidad no altura, en realidad yo compro la planta, la compro, ¿sí? Es una planta normalmente me venden una planta de alrededor de 1,5 metros, 2 metros, la planto y la doblo a menos de 45 grados. Eso hace que la dominancia apical se pierda, comiencen a brotar las yemas vegetativas que quedan en la parte superior, ¿sí? Acuérdense que la planta siempre tiene dominancia apical, siempre quiere ir hacia arriba. Por más que yo la doble totalmente, la planta va a querer ir hacia arriba. Entonces, al yo doblar la planta, comienzo a generar crecimiento, ¿sí? Yo tengo que regular bien los crecimientos después. ¿Eso qué significa? Que cada uno de los ejes que voy a manejar, hay algunos que van a crecer más que otros, así que bueno, tendré que algunos mantenerlos más cortos para que no queden unos más grandes y otros más pequeños. Después, en todo caso, lo veremos. Creo que podemos llegar a ir a ver algunos de esos sistemas que ya están en producción. ¿Y por qué la Redshift no es demasiado vigor? Bueno, esto era un poco, nos vamos a después meter en detalle cuando veamos la poda de cada variedad. La semana que viene ya vamos a empezar con la poda de pepita. Hay variedades que se llaman dardíferas. Vimos algo parecido el otro día eh, en el Centro de Formación Profesional, en la manzana. Esas variedades que tienen manzanas rojas que tienen muchos dardos, digamos, en una planta que tiene poco crecimiento, ¿sí? Mucho menos crecimiento que otras variedades. Así que, bueno, cuando hago la planificación tengo que saber, por eso es una variedad que funciona bien con un eje o dos ejes, digamos, ya con muchos ejes no funciona bien. En el caso de este sistema UFO la he probado y hemos logrado tener una buena producción, pero es una variedad que crece menos. Es una condición dentro de la especie. Las distintas variedades tienen distintos vigores. ¿Sí? Que una Granny Smith tiene mucho vigor, una Gala tiene mucho vigor, una Pink Lady tiene mucho vigor, una Redshift, una Oregon tiene mucho menos vigor, ¿sí? Tiene una formación de dardo mucho más rápida que el resto de las variedades. Después veremos, o inclusive hay una clasificación que se hace con las plantas que tienen más vigor y menos vigor, y todavía falta parte de la presentación que les voy a contar otra forma de reducir el vigor de las plantas, así que no se pongan ansiosos. Los frutales de pepita son peras, manzanas, membrillo. Esos son los frutales de pepita, ¿sí? Es una condición de cómo se forma el fruto, ¿sí? Y los frutales de carozo son los que tienen carozo, pero bueno, son cereza, durazno, pelón, o frutos de hueso también se llama, eso se lo llama más en España por la característica de la formación de carozo, que es un carozo bastante firme, ¿sí? Y en el caso de pepita, bueno, membrillo es una variante también. Fíjense que son de formación de pequeñas semillas y bueno, después si quieren se los voy a explicar, es algo un poco más técnico, pero es donde se empieza a formar digamos, la pulpa de la fruta. Después, en todo caso, yo no traje ninguna foto, pero bueno, es un tema muy técnico que no los quiero aburrir. Pero Eh, después en todo caso les traigo alguna esquema como para después mostrarle cómo es la formación del fruto, tanto en la pepita como en el carozo. Bueno, lo que Federico, bueno, hablábamos entonces, perdóname, ahí sí, activé el audio, pero sí, no sé si contestaste la otra pregunta, o las había dos uno mismas, más. Emiliano, y había una de Gisela que decía a la altura, ¿a qué altura doblas la planta para el sistema UFO? Yo lo que mencioné, la planta, obviamente la planto en forma vertical, ¿sí? La compacto bien, y la planta inicialmente la voy a doblar a 45 grados, ¿sí? Fíjense que va a tener, comienza en forma vertical y después la doblo primero 45 grados, ¿sí? La tengo que atar en el punto donde se ve ahí, donde está marcando Ceci, ¿sí? Inicialmente la voy a dejar a 45 grados y después la voy a terminar bajando no a 90 grados, siempre un poco más, un poco menos de 90 grados. Y siempre la punta tiene que quedar un poco más arriba.
Fíjate ahí, si ves que la punta está un poco más arriba que la inserción, ¿sí? Con esa condición y con ese ángulo logro que los ejes crezcan todos con el mismo porte, ¿sí? Eso es importante después manejar bien ese ángulo. Pero la punta, acuérdense que siempre tiene que estar más arriba que lo que es la inserción. Con eso si yo lo bajo, la punta la pongo mucho más baja que la inserción, las ramas que están más en la base, las que están más a la izquierda, ¿sí? Van a ser mucho más vigorosas que la de la punta. Entonces, siempre tiene que la planta terminar con una, con la rama final, digamos, del mismo porte que la rama basal. Si no la doblo y le dejo la punta hacia arriba, bueno, tengo mucha disparidad en la formación de esos ejes. ¿Sí? Ahí en el dibujo está precioso porque están todos los ejes iguales, pero bueno, muchas veces hasta poder armarlo cuesta un poco, hasta en algunos casos algunos salen de menor vigor y bueno, hay que incentivarlos con poda, y otros que salen con más vigor y no los despuntamos. Pero bueno, eso después, cuando entremos en detalle en la poda de pera y manzana para la semana que viene, o fruta de pepita, ya vamos a empezar a ver los detalles de- de cada una de las podas. Bueno, sigamos, vemos el que viene, que eran ventajas y desventajas, ¿no? Del sistema, que ya lo habíamos mencionado. Disminución de costos, estamos hablando porque son menos plantas por hectárea. Bueno, sí, sí, bueno, necesitamos mano de obra capacitada para esos primeros años, hasta formar los ejes, pero la verdad que no tiene mucha ortopedia, únicamente es doblar la planta y después ya manejar los ejes. Así que con ataduras de los ejes sobre los alambres, que es una tarea muy sencilla, o sea, no necesitamos tampoco mucha complicación. Bueno, sigamos. Bueno, esto es un poquito el resumen. Estas son las principales formas de conducción. Después si quieren, hay un montón. En algunos casos hay plantas que se ponen a 45 grados, hay otras, bueno, hemos probado un montón de formas. Creo que estas que les resumí son las mejores. Las hemos probado todas. Hay una que hemos probado en cereza que es poner la planta a 45 grados y conducirle todos los ejes. Eso lo hicimos inicialmente, porque en el caso del cerezo a veces es muy difícil la formación de ramas, pero bueno, finalmente hemos logrado formar ramas con otras metodologías y siempre, sobre todo en cereza, que es una planta de mucho vigor, a veces modificar el ángulo en manzana es mucho más fácil, pero modificar el ángulo implica que el sistema de sujeción tiene que ser muy fuerte, porque la planta siempre tiende a querer recuperar la vertical. Y en el caso de cereza, bueno, no lo hemos seguido haciendo. Después, no sé si alguno va para el lado del lago Marimenuco, o si en algún momento ha visto una plantación que hay subiendo hacia el lago, pasando Vista Alegre, no sé si se ubican, pasando Vista Alegre, cuando uno va al lago Marimenuco, a la parte de arriba, por la ruta 7, allá a mano izquierda hay una plantación de cereza. Ese es otro sistema de plantación que yo no se los mencioné, pero se llama sistema Betrellis, digamos, es un sistema eh, que se usó mucho hace no muchos años. La ventaja que tiene es que se colocan plantas en B, pero bueno, es un sistema en volumen, es muy difícil de manejar, es muy productivo. Si quieren, después yo les paso alguna foto de cómo es el sistema, pero la verdad que o sea, no es tanta la ventaja con respecto a la productividad. Sí, por ahí es un sistema que se logra precocidad, pero bueno, después les voy a pasar fotos. Igual después dejé un espacio y les voy a mostrar algunas fotos de cosas que hacemos, así que va a estar bueno. Eh, Finalmente lo que digamos, cerrar la presentación de la conducción, cuando finalmente tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Ustedes en algún momento van a tener que tomar una decisión si quieren dedicarse a esto, decir, bueno, ¿qué sistema elijo? ¿Cuál elijo? ¿El que tiene más plantas, el que tiene menos plantas? ¿Cuál kilos me da?
será el que es más fácil para llevar, será el que es más complicado, el que tiene buena distribución de luz. Yo creo que en todos hay ventajas y desventajas. En el caso de, creo que lo que yo miro es precocidad, que sea productivo, que sea fácil de conducir, que después no tenga que estar trabajando como loco como para que se logre conducir y lograr una buena productividad. Obviamente lo de la distribución de la luz es fundamental, porque sabemos que eso hace a la calidad de fruta tiene que ser óptima, disminución de costo de producción, recupero rápido de la inversión. El sistema que tengo que elegir es el que me va a hacer recuperar la plata lo antes posible. Bueno, esto es un poquito el mensaje que quería darles. Después vamos a entrar por ahí en detalle de, de qué es lo que nos está gustando. Yo ya les mencioné que sistema de 2 ejes, 3 ejes, funciona muy bien, tiene menos costos, es muy productivo. Este sistema nuevo UFO lo estamos haciendo, es un poco más complejo que el sistema de doble o triple eje. Yo hoy me inclino en cuanto al recupero de inversión y en cuanto a la, digamos, a la entrada rápida en producción. Hice un sistema relativamente fácil porque únicamente podo al inicio y conduzco ejes. A mí el doble eje me gusta muchísimo y el triple eje lo mismo. Después vamos a mencionar un poco el vigor. Donde la planta sea más vigorosa le dejaré 3 ejes, donde la planta es un poquito menos vigorosa le dejaré uno o 2 ejes. En el caso de lo que mencionaban de la Redshift, como es una variedad no muy vigorosa, no me conviene hacerle un triple eje porque la planta le va a costar mucho crecer. En el caso de una Granny Smith, te puedo hacer perfectamente un triple eje, anda muy bien por el vigor de la variedad. Eso, la verdad que realmente anda muy, muy bien. Pero bueno, siempre pensando en sistemas lineales. O sea, ya dejamos de hacer sistemas 3D, digamos, en 3 dimensiones o vasos. Lo único que yo creo que el año pasado yo les recomendaba, porque me preguntaban si yo tengo que poner un frutal en mi parque, y probablemente el que más fácil es, porque no tengo que poner poste, alambre, y probablemente sea el vaso, digamos, ese vaso que les estaba marcando. Pero bueno, si yo tengo que hacer una inversión y tengo que pensar en la inversión, no puedo elegir eso porque hoy es absolutamente oneroso, difícil de manejar y sí es productivo, digamos. No digo que sea productivo, de hecho tengo clientes que sí lo siguen teniendo y bueno, hay que manejar mucho el tema de la poda porque la verdad que empieza a perder mucha producción en la parte de abajo. Después en el caso de la toma de color en la fruta basal es muy complicado. En el caso de una Granny Smith, de una variedad verde, es mucho más sencillo, porque en ese caso no necesito color, así que bueno, ahí en esa variedad en particular podría llegar a seguir manejando un sistema en vaso, ¿no? En el caso de la cereza, tengo mucha disparidad. La cereza necesita mucho, mucho sol, o sea, el mismo carozo necesita mucho sol como para lograr los grados Brix o el azúcar, y lo mismo la coloración. O sea, siempre en la fruta de carozo lo que más se busca en el mercado es que sea una fruta roja. Y cuanto más roja, más la pagan. Eso es una condición. Por eso en los carozos ya hemos abandonado. No sé si conocen la empresa Global Fresh, es bueno, dueña también de la farmacia Global. Bueno, ellos, por una cuestión del dueño, quiere seguir teniendo la plantación en vaso porque el padre o el abuelo hacía esa formación en vaso. Bueno, siguieron plantando de esa forma. Ya hablé varias veces con el colega, yo no coincido con eso, pues están empezando a perder producción, pero bueno, han logrado producción y bueno, ahora ya en lo último que están haciendo, ya lo están haciendo en doble eje. En el caso de durazno y pelón funciona muy bien el doble eje. Lo plantamos 4 metros entre calle y 2 metros y medio entre planta y manejamos 2 ejes productivos. Anda muy bien, es muy sencillo de manejar, muy productivo, así que no, yo por ese lado me inclino en el caso de un durazno, un pelón. Anda muy bien. Ciruela funciona muy bien en doble eje, también es vigorosa la ciruela, pero bueno, quería, ya saliendo, digamos, de un poco de los sistemas,
Eh, el otro día empezamos a mencionar eh, una melis. El otro día empezamos a mencionar. mm, bueno, era, o sea, ¿qué buscamos, digamos? Siempre cuando uno pide o quiere hacer algo, dice, bueno, quiero que sea una planta de porte manejable, que no sea muy grande. La planta de menor porte tiene mejor distribución de luz, es más fácil subirme una escalera más petiza que una más grande, que tenga más eficiencia con las tareas mecánicas. Si tengo que usar alguna herramienta, también es más fácil. Si tengo que hacer una aplicación, es más fácil. Sabemos que si distribuye mejor la luz, tengo mejor calidad y tenemos mejor cantidad de azúcares. ¿Y cómo se hace para reducir el porte de las plantas? Chan, ese es es la gran pregunta. Bueno, el otro día mencionamos con Juan los porta injertos. Ahora les quería mencionar eso, que es fundamental eh, pasar una más. En cuanto yo logro, o sea, defino qué sistema quiero hacer, es fundamental saber qué porte va a tener la planta, ¿sí? Nosotros hablamos el otro día que la raíz era de una especie, no es de la misma especie, pero una raíz era de una determinada planta y la parte aérea es de otra planta. Bueno, después digamos, de muchos años de investigación, en el caso de, de los portainjertos, se logró ver que con una determinada cantidad de portainjertos, el desarrollo final de la variedad era mucho menor. ¿Cómo era menor? Sí, en realidad, ya sea el desarrollo de la parte basal, o sea, de las raíces es menor si yo utilizo portainjertos que son más débiles. Entonces, el vigor que voy a tener en la parte superior es mucho menor. Entonces, es mucho más fácil manejar una planta de menor porte. Fíjense, de izquierda a derecha son números, o sea, se los voy a dejar como para que después lo vean. Eh, en realidad, bueno, M27 es un tipo, es el porta injerto o el pie más restrictivo, o sea, por más que le ponga la variedad más vigorosa arriba, la planta va a ser pequeña. Y de ahí hacia la derecha, hasta lo que es la planta de semilla, que es seedling, significa planta de semilla, ¿sí? Eh, que es la condición de mayor vigor. Puedo optar desde el menos vigoroso hasta el más vigoroso para generar mi sistema de, digamos, de conducción. Si yo quiero hacer muro frutal, ¿qué les parece? ¿Tengo que hacer la planta más vigorosa o la planta menos vigorosa? Yo sé que no me pueden contestar porque están muteados, pero bueno, creo que es obvio. Si yo quiero poner más planta por hectárea, tengo que tener una planta más chica. Si no tengo un cruzamiento de ramas, no voy a tener color, tengo sombreamiento. Entonces tengo que irme hacia la parte de los portainjertos de la izquierda. Lo que más me gusta, M9, M26, ¿sí? Son plantas de un porte que crece alrededor de 3 metros la planta de altura. Son plantas, al tener menor crecimiento, tenés mucha mayor formación de yemas florales. Acuérdense que si la planta crece menos, produce más flores. Así que, bueno, justamente digamos, este final era como para cerrar después todo lo que veníamos hablando de sistema de conducción, cómo los puedo lograr. Entonces, si mi planificación es hacer un sistema de brazos, me tengo que ir, o sea, un sistema de vasos, me tengo que ir a lo que está más a la derecha, lo más vigoroso. ¿Por qué? Porque voy a dividir el vigor en 4 ejes. Si voy a un sistema de 2 o 3 ejes, tengo que ir a los intermedios, ¿sí? A M26, M7, MM106. Hay uno que no está acá, que se llama 793. Digamos, en realidad, cuando uno va a comprar una planta, le van a decir, bueno, voy a comprar una planta de Redshift, como mencionábamos recién. ¿Sobre qué pie quiere? ¡Wow! ¿Ahí qué hago? Bueno, justamente cuando yo hago la planificación, lo que le quería mencionar era, si yo quiero hacer un sistema tipo muro frutal, tengo que ir a buscar el portainjerto que es de la izquierda, que es el más débil. Si quiero una planta de mayor porte, porque voy a hacer un vaso, porque quiero hacer vasos, porque me gusta, como hizo la gente de Global Fresh, porque querían, no, yo quiero vasos. Bueno,
me tengo que ir digamos, a los pies de mayor porte. Acuérdense, ¿cómo se hace la planta del vivero? Primero digamos, se hace por estaca el porte injerto y sobre el porte injerto se injerta la variedad. Entonces voy a tener todas las mismas variedades sobre un pie más enano. Entonces el cuadro va a ser, como no son, digamos, es una reproducción que no es genética, sino que es por esqueje o por estaca, todas las plantas van a ser exactamente iguales. Entonces el porte de las plantas van a ser exactamente iguales. Entonces el cuadro va a ser, o sea, todas las plantas van a ser muy parecidas y la variedad va a ser muy parecida y las condiciones van a ser parecidas. Eso es lo que buscamos cuando queremos hacer un cuadro, ¿sí? Un cuadro frutal. Sigamos. Ahí tenemos, perdón por el melocotonero, pero es el duraznero. El albaricoquero es el damasco. Esto lo saqué de una publicación española. Fíjense, lo mismo, las mismas condiciones cuando tengo un frutal de carozo. Fíjense qué posibilidades tengo de reducir el porte. Tengo posibilidades de conseguir. Bueno, estos son todos los portainjertos que se conocen. No están todos acá en la zona. El, el damasco es mi favorito. Sí, el damasco, la verdad que la fruta del damasco, lo único que tiene el damasco es que tiene poca conservación. Pero bueno, se puede hacer dulce y, bueno, y es muy rico, digamos, en su condición. Y no hay mucho damasco acá en la zona. El único inconveniente que tiene es que florece muy temprano en la primavera y muchas veces no se escapa la helada. Pero bueno, para reducir el vigor, lo mismo, lo que estábamos hablando. Si queremos hacer sistemas lineales más compactos, me tengo que ir a portainjertos que están más hacia la derecha, y si yo quiero hacer sistemas con tipo vaso, como que veíamos el otro día en la chacra ahí de la EPEA, los sistemas que están más hacia la izquierda. En el caso del duranero que vimos, muy probablemente sea el cuarto que figura, que se llama Nemaguard. Ese es un pie que se utiliza bastante acá en la zona, libre de una plaga que se llama nemato. Bueno, acá se consiguen esos portainjertos. Los viveros los tienen, los reproducen, y en el caso de acá de la zona, yo creo que el único que tiene variedad de portainjertos es Rosagua, que es un vivero de la zona de Campo Grande. Normalmente las plantas se hacen a pedido. No es que uno va un día, bueno, excepto si te quiere comprar un poca cantidad de plantas, pero si quiere hacer una planificación de comprar, acuérdense, para una hectárea, 1.000, 2.000 plantas. Si quiere comprar esa cantidad de plantas, las tiene que reservar con tiempo, elegir la variedad, ya tener planificado qué voy a hacer, qué sistema voy a usar. Bueno, y justamente a partir de ahí empezar a planificar o sea, qué porte injerto voy a poner, ¿no? En el caso de cerezo, los Gisela están, el Gisela 6 está acá. Es un muy buen porte injerto, reduce mucho el porte. Lo que está más vigoroso que Santa Lucía es un clásico. Son las plantas que se conocen acá, que se hacen gigantes esas plantas. Por eso originalmente se hacían a veces en 4 ramas para dividir un poco el vigor. Colt también, eso se usa mucho en Chile. Colt es un porte injerto bastante resistente a salinidad. Y bueno, en el caso de albaricoquero no hay muchas opciones. Mirabolano sí se usa acá, pero la realidad es que el damasco se ha desarrollado más en la zona de Mendoza, pero pensando no tanto en consumo en fresco, sino para conserva. Y acá en la zona, yo he tenido clientes que lo han plantado porque la demanda es interesante, es una fruta que se vende, pero bueno, tiene esa condición como la cereza, que dura eh, un mes en frío. Sí, dura muy poco el fruto. Bueno, después ciruelo europeo y japonés. Esto
Si ustedes recuerdan, el ciruelo europeo, acá se plantó en la zona hace muchos años atrás. En general, el ciruelo europeo es más para secar, digamos, para hacer la ciruela deshidratada o seca. Creo que se llama así, deshidratado. Eh, Eran variedades que había acá en la zona, que hay una que se llamaba Dagen, otra que se llamaba President, no sé si alguno conoce de esas variedades. Es distinta la forma y todo lo que son ciruelos de, de consumo son ciruelos japoneses, ¿sí? Que si ustedes han escuchado, hay variedades como la Rihanna, Angeleno, Blue Giant, bueno, son todas variedades con esos nombres. Después cuando entremos en podas y de cada una de las especies, vamos a poner en detalle cuáles son las variedades que vemos y que recomendamos. Bueno, vamos a la última, ya no los quiero aburrir más, me parece que hablé un montón, si ya más de una hora. Bueno, lo que les mencionaba, cuando yo tengo que diseñar una plantación, primero supongamos que, bueno, viene un cliente y me dice, bueno, quiero plantar una red chief. Entonces ya me dijo de qué especie quiero plantar, cuál es la variedad, lo sé. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para saber qué poner? Primero analizar cómo es el suelo, qué riego tiene, si el cuadro tiene drenaje. Me refiero que muchas veces hay sectores del valle que tienen las napas freáticas muy elevadas, así que muchas veces hay que hacer una inversión en algún drenaje. ¿Qué presupuesto quiere? O sea, ¿qué presupuesto tiene para invertir? Bueno, en función de eso ya puedo tener alguna idea de qué elección de sistema tengo, ¿sí? Ya puedo tener una idea de qué elección de sistema de conducción, ya sabiendo cuánta plata va a tener el gaucho. Y finalmente, a partir de ese sistema de conducción ya defino, puedo definirlo, cuántas plantas voy a poner por hectárea y qué porte híjaro. Fíjense todas las cosas que tengo que analizar cuando tengo que diseñar una plantación. En muchos casos, cuando también veamos carozo, lo vamos a mencionar, las frutas de carozo son muy sensibles al anegamiento, o sea, en lugares donde los suelos a veces son muy pesados y los riegos o sea, no son adecuados, la planta se muere y se muere en- en muy pocos años. Entonces muchas veces hago una inversión de un montón de plata por hectárea y si no estoy seguro que ese suelo es bueno y o sea, puedo manejar bien el riego y el drenaje suficiente, muchas veces no hay que recomendar hacer un frutal de carozo. Pasa lo mismo con los nogales. El nogal es muy delicado con el tema del anegamiento. Entonces, tengo que buscar suelos que no tengan la napa freática muy elevada. Sí, muchas veces, sí, bueno, no muchas veces, siempre miramos la parte aérea y muchas veces, muy pocas veces miramos lo que pasa debajo. O sea, es tanto más importante la raíz como la parte aérea. Entonces, hacer un pozo, nosotros llamamos calicata, son pozos para ver cómo es el suelo por debajo de la superficie. Ahí podemos identificar si hay humedad abajo, si la napa freática está elevada, qué tipo de suelo hay, si hay piedra. Muchas veces por encima de la superficie el suelo es espectacular. Eh, o sea, hacemos una puntilla de pala y capaz que a los 20 centímetros ya tenemos piedra. O sea, hay que analizar muy bien antes de hacer una inversión cómo es el suelo para ver qué es lo que puedo plantar y si puedo plantar. En algunos casos hay que inclusive recomendar que no se ponga o no se plante, ¿sí? Bueno, con respecto a la densidad de plantación y porta injerto, más o menos creo que les quedó claro. Si no, bueno, ahora abrimos las preguntas como para que, bueno, si les queda alguna duda, las evacuamos hoy, si no, lo hacemos directamente el viernes próximo. Era un poco mostrarle algunas fotos de lo que teníamos, de lo que hemos visto. Esta fue la última nevada grande que tuvimos, pero fue el anteaño. Aproveché a sacar varias fotos. Lo lindo del cuando nieva es que se ve muy bien el contraste de las ramas. Fíjense, a mano izquierda, no creo que, que no se den cuenta, es un vaso. Fíjense que es un vaso de 4 ramas, con ramas, inclusive cada rama tiene ramas secundarias y terciarias.
Fíjense las distancias de plantación, eso está 6 por 4 creo, 6 entre fila y 4 entre planta. ¿Sí? Eso es lo que hicimos hasta los años 70/80 en algunos casos. ¿Sí? Hemos hecho esas plantas. Tenemos lotes que todavía siguen productivos y variedades que comercialmente andan bien, así que lo hemos mantenido. El problema también es si tengo una mortandad de plantas, como son 500 plantas por hectárea, 600, muchas veces te mueren 50 plantas en una hectárea y ya la productividad por hectárea se cae. A la derecha está perdón, la anterior. A la derecha está lo que era, esa fue la primera espaldera. Ya era, fíjense que estábamos poniendo plantas más cerca, nos aventuramos a veces a poner plantas demasiado cerca, fíjense lo difícil que es manejar eso. Ven la cantidad de ramas y el cruzamiento de ramas que tiene esa espaldera o palmeta, ¿sí? Fíjense que tiene el eje central y tiene las ramas bajadas hacia la derecha, se ve bien, ¿sí? Y que siempre pensando en alrededor de 45 grados, fíjense que hay varias ramas bajadas, eso se hizo todo con hilo, ¿no? No se ven ahí los postes y los alambres, pero ese sistema lineal lleva postes y alambres. Vamos a la siguiente foto. Lo que está a la izquierda son ciruelos, fíjense también el vigor del ciruelo, lo mismo, es un sistema de palmeta, fíjense cómo se abren los brazos, ¿sí? Fíjense el vigor que hay en la parte alta, lo que hablábamos el otro día de los chupones. El ciruelo es vigoroso, no es fácil de manejar. Pero bueno, tiene la condición de que digamos, da flores ya a partir de la madera del año y de 2 años, entonces, bueno, es productivo. Así que bueno, una vez que comienzan a entrar en producción, eh, digamos, se logra reducir bastante el vigor, ¿sí? La carga frutal hace que tenga menos, eh, menos vigor. A la derecha se ve bien clarito en la formación, en la anterior, sí, sí, ahí está. Y fíjense a la derecha, ¿sí? Fíjense la planta de la derecha, cómo se ve bien lo que hablábamos de la formación de palmeta. Esa fue la primer variación que tuvimos en la zona digamos, de palmeta. Eso es bien, bien italiano. La palmeta la inventó un italiano hace... Es más, tengo el libro original, Baldassari se llama el italiano ese. Mi abuelo que es productor de la zona tenía el libro en italiano, todavía lo tengo guardado en la biblioteca. El que inventó ese sistema lineal. Fue el primero que se cambió con respecto al vaso. Eh, sí, eso es un peral, no un manzano. Sí, sigamos. A ver. Y los anteriores que están, bueno, acá, ahí tengo lo que estamos haciendo más hoy. Fíjense, a la derecha, el doble eje. Fíjense cómo se maneja el doble eje, ¿sí? Para mi gusto, eso está, para mí, demasiado denso. Fíjense que ya los ejes están prácticamente tocándose uno con el otro. Eso está a 80 centímetros. Para un doble eje, yo prefiero manejar plantas a más de 1 metro. Así como nosotros sugerimos, hay veces que los productores lo hacen como ellos quieren, ¿no? Y después, bueno, después hay que lidiar un poco con, con la condición de vigor. Fíjense la parte alta de la planta, el crecimiento, ¿sí? Fíjense que no es fácil manejar los crecimientos cuando tenemos vigor arriba, pero se puede, o sea, se puede manejar vigor, no solo con porte injerto, sino también con distintos tipos de podas que ya vamos a ver, que no son en invierno, hay podas que se pueden hacer en verano, así que, bueno, después vamos a... Fíjense a mano izquierda esos manzanos, eje central, ¿sí? Muro frutal, esa no es de acá, esa foto es europea, porque fíjese que inclusive se tutoran y los postes son de cemento. Eso es bien, bien italiano, con tela antigranizo, bueno, eso es eh, lo que deberíamos tener todos, que no tenemos, pero bueno, esa es una condición óptima de un frutal.
conducido en un eje con algunas ramas. El sistema del vaso, ¿cómo controlamos el crecimiento en la altura en el caso del cerezo? ¿Lo vemos? Sí, lo vamos a ver. Vamos a tener que hacer intervenciones en cerezo. Lo más probable cuando sean variedades o si la planta está con demasiado crecimiento en la parte superior, no haya que podarla en invierno, por lo menos la parte superior, o sea, podarla en otro momento. Después lo vamos a ver. Fíjense, esos perales son hermosos. La verdad que ese eje central eh, está muy bien armado ese sistema. Ese es típico de muro frutal. Eso es un muro frutal que hablamos. Lo que hicimos originalmente, el muro frutal, fíjense que están todos los espacios cubiertos, las plantas son exactamente iguales, es muy productivo, la verdad que es muy lindo. Lo que mencionábamos es el costo. Fíjense, cada planta, no coticé este año, pero bueno, debe estar, no sé, probablemente debe estar, no sé, 3.000 o 4.000 pesos una planta. Así que multipliquen por 3.000 por hectárea, más o menos. Así que es hacer una hectárea de eso es un montón de plata. Pero bueno, también cuando empieza a producir, la rentabilidad es alta, ¿no? Cuando empieza a producir y dar mucha fruta precozmente, bueno, la recuperamos. Hay que tenerla como para ponerla. Pero estamos hablando de una hectárea por encima de $50.000 de planta, entre plantas, postes y hay que tenerla para ponerla. Sí, sí, hay que tenerla. Esto era lo que mencionamos. ¿Se acuerdan el UFO? Fíjense el detalle a la derecha, ¿sí? Este es el UFO de doble rama. Fíjense cómo se desarrollan bien los ejes y lo pareja que es la fruta. La calidad de la fruta es excelente, ¿no? Se manejan todos ejes. La fruta, cuanto más pegada a los ejes, muchas veces tiene muy buena calidad. Así que, bueno, después lo iremos viendo. Si tenemos uno o doble eje, la fruta es muy buena. En el caso del UFO, que es una modificación fíjense que las plantas no están tan juntas como lo que veíamos en el muro frutal, pero fíjense la cantidad de fruta y la calidad que tiene, es excelente. Y en altura no tiene más de 3 metros, así que es un sistema que se maneja eh, en forma peatonal. Este es otro UFO, esto es en cereza. Después lo iremos viendo, nos está dando muy buen resultado también en cereza. Lo estamos haciendo en Schroeder y la verdad que es muy productivo, los ejes están muy bien, las producciones son altas, estamos viendo producciones en el caso de cereza, arriba de las 12.000 y 13.000 kilos por hectárea de cereza, un montón para lo que es la zona. Eh, bueno, eso es un poquito el resumen de los sistemas de conducción. Voy a tomar un mate porque tengo la boca seca, se ve que hablé un montón. Perdón, pero me gusta mucho el tema, así que bueno, espero que no haberlos abrumado con mucha información. De cualquier forma, la intención del viernes es poder ver lo que tenemos. No vamos a tener todos los sistemas para ver, pero bueno, por lo menos ya sabiendo lo que son los ejes, sabiendo lo que son los cargadores, sabiendo lo que son las yemas florales y la fructífera, ya vamos a tener una idea de cómo empezar a podar, que va a ser la semana que viene. Pero bueno, ya poder analizar los sistemas de conducción que tenemos ahí en la escuela y ya vamos a empezar a ver un poco más de, de cosas como para prepararnos y ya meternos en 100% en poda. Creo que era necesario como para que tengan una idea de cómo se puede conducir un árbol y obviamente creo que todos quieren agarrar la tijera de podar, me imagino que ya deben estar afilando la tijera como para ir a hacer a la primera práctica, pero bueno, no sean ansiosos, me gusta darles una base por lo menos teórica para que después empecemos a podar. Y bueno, si nos dan la fila, prepárense porque tenemos que terminar la fila ahí en Y, la EPEA. y trabajo nos falta ahí, por lo que hemos Trabajo visto. nos falta, vamos a ver que Sí. agarrar el serrucho, la tijera, una Es- escalera.
y Escúchame, vamos a poder. Federico. Yo Sí, te pregunto porque sí, vos cuando pregunta. decís la semana que viene es este viernes. Sí, O sea, perdón. Sí, soy. la No, próxima yo, clase lo que es pasa es que este viernes. Por eso es que este viernes vamos eh, a ver sistema de conducción, ya vamos a empezar a ver un poquito lo de un anticipo de lo que va a ser la poda de la otra semana. ¿Sí? Sistema de conducción, vamos a ver todos los sistemas de conducción que tenemos ahí, y de ahí ya nos vamos a preparar, la semana siguiente ya empezamos a podar. ¿Está? Por eso decía que vayan afilando la tijera. La idea sería, yo quiero hacer en una semana hacer una poda de pepita, digamos, para no abrumarlos, empezar con pepita y después hacer carozo, que bueno, lo daremos con Juan, o bueno, con Juan está ansioso para para venir a dar meterle una tijera. clase, ¿eh? Sí, Lo tengo ahí en la gatera, Juan. sí, sí, no, él quiere meter tijera, lo que tenemos que insistirle, porque él dijo que no sé qué, dónde había hecho no sé qué curso, que a todos le daban una tijera de podar. Le vamos, le vamos a traer Bueno, con bueno, permiso de que traiga tijeras. no, yo tengo algunas tengo en la chacra, voy a traer algunas cuando tenga, no serán las más lindas del mundo, pero bueno, tenemos, por lo menos para hacer la práctica, algunas tengo. Y después, bueno, alguno debe tener, alguno en la casa, una tijera de podar. Yo creo que si tienen frutales en la casa alguna vez, o han podado Bueno, algún bozal o algo. Sí, dice ahí. lo que tenemos que Sí. hacer es repasar a ver qué es lo que tenemos que traer, porque capaz que alguno no fue el otro día o no sé si por ahí estará presente, pero bueno, lo importante es que, ¿qué es lo que tenemos que traer? Bueno, en lo posible que traigan su tijera, porque cada cual le conoce la maña, pero bueno, Solo traer este viernes guantes. todavía, este viernes si quieren yo llevo algunas tijeras, vamos a hacer alguna práctica como por poda de formación o alguna cosa así, pero bueno, ya el podar una planta va a ser la otra semana, Ceci. Ah, bien. Esto era un poco sistema de conducción, cómo vamos a formar el árbol, bueno, vamos a ver un árbol ya formado y también nos vas a enseñar a afilar la tijera. Pues le llevo, tengo una piedrita, en realidad se le pasa un poco la piedra al filo. Pero bueno, hay muchas cosas que están ansiosos de aprender, así que eso me gusta. Así que bueno, Sí. el viernes a las 2 espero que esté mejor que hoy, para no, Y no si pasar no, tanto frío. le Pero presentaremos batalla al frío. sí, vale, sí, sí, si uno se abriga, seguramente que sí. No vamos a pasar frío. Y después nos tomamos un tecito como el otro día, Obvio. para Sí. calentar el cuerpo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que se hizo un poco largo. Disculpa, Ceci, también. No, no, está El muy tiempo bien. lo pasa con. Eh, Y está genial que el viernes es a las 2 de la tarde. Pregunté, vi unas 2 de la tarde. sí, sí, 14. 2 de Ca- la tarde, ca- 14 horas. 14 horas. Así que los esperamos allá. Y bueno, ya aprendimos bastante. No sé, me van a contar qué vieron en la casa de ustedes. Capaz que tienen algún frutal, capaz que ya le presentaron batalla. No se apuren todavía, que hay mucho por aprender, así que no se pongan ansiosos. Me preguntaban de la cereza, ¿qué hacer arriba? Bueno, no te apures porque probablemente no la tengas que podar ahora en la cereza, por lo menos en la parte de aérea, la parte de arriba donde tenés todos los chupones, porque si no después la vigorizás y el año que viene tenés un problemón. Así que, bueno, todas estas cosas las vamos a ir viendo a medida que nos vayamos ya deteniendo en la poda por especie. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ceci, Bueno, como siempre. bueno, gracias. Muchas gracias por escucharme y gracias por intervenir. El otro día muy contento, les vuelvo a repetir, o sea, muy, muy contento con las preguntas que nos hicieron y nos desafían continuamente preguntando cosas. Eso es lo que más nos gusta como profes. Así que bueno, les agradezco mucho eso y la participación. Bueno, los esperamos a todos el viernes a las 14 horas. ¿Y le pusiste los pellets a tu estufa? Sí, sí, está perfecto. ¿Sí?